Hola a todos, espero estén muy pero muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema en literatura que tomó como nombre el romanticismo. Así pues, no le demos más largas y vamos a iniciar. Lo primero que uno tiene que saber es qué es el romanticismo, ¿no? La definición. Frente a eso vamos a hablar de cuatro cosas. La primera es que el romanticismo es un movimiento artístico y cultural. Eso significa que no solamente es algo pensado para escribir libros, sino para todas las artes. Y además de eso, para la cultura, para mostrarnos cómo deberían ser las personas o cómo deben actuar. Lo segundo importante a tener en cuenta, es un movimiento desarrollado en Europa. Casi todos los movimientos artísticos nacen allá. Este particularmente nació entre finales del siglo XVIII, que como se podrán dar cuenta aquí me equivoqué, y principios del siglo XIX. Eso viene siendo más o menos a principios de los años 1800. Acá a Sudamérica llega un poquitico más tarde, durante el periodo de las luchas de independencia y de hecho después de varias de ellas, por allá entre 1830 y 1860. Antes de este periodo estábamos muy ocupados con las luchas de independencia como para dedicarnos a pensar en este tipo de cosas. La cuarta cosa que hay por decir, el romanticismo y ver paisajes, pues sí, hay una relación directa entre estas dos cosas. Lo primero es que esta palabra viene del inglés, el inglés romance, que significaba, en su primera definición, literalmente el sentimiento que hay al ver un paisaje. Eso era lo que significaba en un principio. Ya con el tiempo evolucionó, se transformó para hablar de todo tipo de sentimientos y terminó convirtiéndose en el nombre de este movimiento artístico. Bueno, como todo movimiento y como toda gran empresa humana, tiene algunos principios que lo definen. Los cuatro principales son, en primer lugar, la libertad. Las personas, los artistas que llevaban este movimiento se encargaban de presentar la libertad. La libertad es en su máxima expresión, más aún en América Latina que apenas nos estábamos independizando de las colonias españolas o portuguesas en el caso de Brasil. Así pues, la libertad cobra un papel muy importante. Otro, por supuesto, es el nacionalismo. Este movimiento quiere presentarle a la gente, hacer sentir a la gente que hacen parte de una nación, que hacen parte de un país. Mucho más importante aquí en América, que apenas si se estaba construyendo esa idea de nación, apenas estaban naciendo los países. Por lo tanto, el nacionalismo va a ser supremamente importante. Otra parte, la sensibilidad. La sensibilidad es muy importante en este movimiento, ya que privilegiaba los sentimientos, privilegiaba las maneras de ser, de pensar y de vivir de las personas. Específicamente, cómo vivían a partir de esos sentimientos que tenían, ya fuera tristeza extrema, confusión, felicidad, amor, cualquier tipo de sentimiento. ¿Listo? No nos podemos quedar solamente con el sentimiento que nos lleva a pensar el nombre, que es el amor o el sentimiento romántico, sino hablamos de todo tipo de sentimientos acá. Y por último, la individualidad. Si los sentimientos son lo más importante, por supuesto que quien los experimenta va a ser el centro, el eje de atención. El ser humano solo, por sí mismo, va a ser esto en lo que nos vamos a enfocar, en lo que siente una persona sola. ¿Listo? Bueno, hay varias características a las que atiende este movimiento. Las características son aquellas cosas que hacen particular, específico un movimiento. La primera es muy obvia, habla de la descripción de los problemas y su descripción trata de describir los problemas, en este caso particular, de América, de esos países que apenas están naciendo, los problemas que tenían para formarse, los que tuvieron para independizarse y los problemas heredados de esas colonias que antes los dominaban. Por supuesto, la acumulación de sentimientos va a ser otra de esas características importantes, pero no nos vamos a quedar con el sentimiento amoroso. De hecho, el principal sentimiento que hay es la melancolía, es decir, la tristeza, la pesadumbre, que nace o que es inspirada por el pesimismo de las decepciones amorosas. Es decir, el amor no se va a conseguir. El amor siempre va a ser algo triste, va a ser algo que no se va a lograr. Y como no se va a lograr, pues lleva a la tristeza. Eh, Aquí lo aclaro muy bien, contrario al nombre, no se basa en el romance, no se basa única y exclusivamente en el amor. Es casi que lo contrario, es la tristeza porque el amor no logra darse. Ahora bien, identificación por la nación. Por supuesto que en esta parte del mundo, que apenas están formándose las naciones,
se quiere afirmar la identidad nacional y la independencia cultural. Nosotros no dependemos ahora de la cultura española, hacemos la nuestra. Y por supuesto, somos un país. Quiero que los nuevos colombianos se sientan de verdad como colombianos. Ahora bien, para poder lograr eso yo necesito una literatura que esté comprometida, que esté buscando siempre la exaltación del mundo americano y la solución de sus problemas. No me interesa el mundo español, no me interesa el mundo europeo, al menos no en mis descripciones ni en los lugares donde van a suceder mis cosas. Me interesa el mundo americano, lo que es y lo que pasa aquí. Por supuesto, si voy a buscar el mundo americano, voy a repudiar lo español. No me va a gustar lo español, voy a tratar de alejarme lo más posible del mundo español. Por eso los pensamientos liberales franceses o anglosajones y el mundo indígena van a ser más importantes que todo el mundo español. Ahora bien, en literatura, ¿qué es lo que más nos interesa? Existía en el periodo de la independencia dos grandes tipos de romanticismo. Uno se llamó romanticismo social. Este romanticismo social, como el nombre lo indica, no nos quiere transmitir sentimientos, es el que nos quiere transmitir ese sentimiento o esa identidad como nación. Por lo tanto, se presentan las ideas liberales, ideas que nacen en la Revolución Francesa, que son tomadas acá para fundamentar la independencia y que se necesitan para poder formar a los nuevos países. Por supuesto, la libertad de los tiranos. No es que los tiranos vayan a ser libres, no. Es que nosotros vamos a ser libres de los tiranos. No va a haber ninguna tiranía, no va a haber nadie que por sí mismo tenga el poder completo y nos domine. Nosotros vamos a ser entonces libres de esos tiranos. Y el nacionalismo, enmarcado en una cosa que se llamó costumbrismo, pues para formar idea de nación, lo que necesitamos es mostrar cómo es esa nueva nación. Por eso, costumbrismo. El costumbrismo se encargó de mostrar cómo eran las costumbres de la gente, cómo eran los lugares. Así pues, el romanticismo social se va a encargar de este motivo principal, de este nacionalismo, y con él es que vamos a llevar todo el proceso. Existía la otra versión, que es el romanticismo sentimental, el que habla de los sentimientos. ¿Listo? Lo primero que hay que saber, busca conmover al lector, es decir, quiere hacer que yo me mueva con el autor. Quiere hacer que yo como lector sienta lo mismo que siente el autor, o por lo menos el personaje que me está presentando. Para eso pues necesito mostrar con mucha intensidad los sentimientos de mis personajes. Por eso es que no se refiere únicamente al sentimiento amoroso. Los seres humanos no solamente amamos, también odiamos, también nos entristecemos, también nos preocupamos, y todos esos sentimientos de una forma muy intensa van a estar presentados acá. Eso sin olvidar que por lo general el que va a predominar es la melancolía, es la tristeza, porque el amor habitualmente no se va a lograr en este tipo de historias. Y por último, la individualidad. Aquí yo no quiero formar nación, aquí yo lo que quiero es que el lector sienta lo mismo que mi personaje, o que el lector sienta lo mismo que yo. Esos son entonces los dos tipos de romanticismos. Ahora bien, existen también algunos géneros literarios que se privilegian dentro de este periodo. En la parte de la narrativa, que va a ser el más importante de todos, contar las historias de un personaje en particular, contar qué le pasó, mostrar qué le sucedió, se va a desarrollar a través de la novela. Los autores van a preferir la novela, van a darle un auge a la novela más allá de cualquier otro tipo de narrativa. Es decir, va a privilegiarse la novela, el cuento, a la fábula. Y en poesía, pues vamos a tener una poesía culta, es decir, una poesía que sigue las normas tradicionales, entonces un soneto que tendrá todas sus partes, por ejemplo, y sentimental. Va a mostrarme los sentimientos, sentimientos de patriotismo o sentimientos de tristezas, miedos o amores. ¿Listo? Bueno, en cuanto a los autores, nosotros disponemos de una enorme cantidad de autores. Sin embargo, en esta presentación únicamente voy a hablar de dos, Juan Esteban Echeverría y Jorge Isaacs. Esto no porque yo tenga pereza de hablar de los demás, sino porque es labor de ustedes buscar cuáles son los demás autores para completar esta diapositiva. De los dos que les voy a hablar, Esteban Echeverría es un autor argentino y su principal obra es un cuento que se llamó El Matadero. Es un representante de ese romanticismo nacionalista. El cuento El Matadero está pensado como una oposición a la tiranía.
Cuenta la historia de un hombre que es secuestrado por pensar diferente a un tirano y que es llevado literalmente a un matadero donde es torturado y va a ser asesinado porque se opone a la tiranía. El otro autor del que les voy a hablar es Jorge Isaacs. Es un autor colombiano y su obra más representativa es la novela que se llamó María. El principal representante del romanticismo sentimental es Jorge Isaacs. En esta novela él presenta un sentimiento de tristeza a causa del amor. La historia básicamente es que el protagonista se va al Valle del Cauca a vivir durante unos 6 meses con su familia y allí se enamora de su prima. Su prima se llamaba, por supuesto, María. Después de suceder un montón de cosas, él tuvo que irse, ambos se enamoraron, pero María cayó enferma de amor. Y con el tiempo, María falleció. Al final de la historia, nuestro protagonista logra volver, pero ya no se encuentra con María. Pues por supuesto, ella falleció, sino que se encuentra únicamente con los pocos regalos que logró ella dejarle y con la enorme tristeza a causa de ese amor perdido. Bueno, esto es lo más básico y elemental de este periodo romanticista. Hay que tener muy en cuenta que al menos acá atrás, en la parte de los autores, deben ustedes completar la lista. Esta es su actividad. ¿Ok? Espero que me les vaya muy bien de aquí en adelante, que esto haya sido de provecho, que durante estos casi 12 minutos no los haya dormido mucho y estén seguros que nos veremos en una próxima. Que me les vaya muy, pero muy bien.